Bueno, entonces estábamos retomando con las clases, estábamos hablando de la existencia propia del verbo y habíamos llegado al versículo de Génesis 1:1, donde establece esa realidad fundamental con esa declaración que en el principio creó Dios en los cielos y la tierra, porque esta es la verdad más importante de la Biblia, es la más atacada. Los incrédulos saben que librarse de la creación es librarse del creador y librarse de Dios hace al hombre libre para vivir de la forma que quiera sin juicio. O sea que librarse de quien nos dio la vida, librarse del creador, con todas esas teorías que existen, es librarse de quien los juzgue del pecado que están cometiendo. A todos nos gustaría eso, a todos nos encantaría vivir sin un Dios, pero eso no es una realidad. La realidad es que Dios existe, que Dios nos está mostrando que es verdad y estas primeras declaraciones del libro de Juan lo establecen así. Entonces vamos a retomar desde ahí y vamos a empezar orando para pedir la guía de nuestro Padre Eterno. Padre grande y maravilloso, Dios eterno y soberano, te damos las gracias, Señor, porque nos permites nuevamente reunirnos a seguir estudiando tu palabra, a seguir estudiando esas verdades maravillosas escritas en tu libro sagrado. Dios santo y poderoso, tú eres quien guía todas estas reuniones, tú eres quien nos permite juntarnos para aprender cada día más de ti, de tu sabiduría. Guíanos, Señor, en estas enseñanzas, guíanos en este aprendizaje, porque tenemos el deseo de conocer cada día más de todas esas verdades y sobre todo de conocerte a ti, Señor, porque en tu palabra estableces que lo fundamental es conocerte, Padre eterno. Para tener vida eterna, en ti está la vida y conocerte a ti es tener la vida eterna. Padre, te damos las gracias, clamamos tu bendición y tu guía en el nombre santo y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. Continuamos entonces después de este versículo de Génesis 1:1. Seguimos hablando de que Dios, hablando de Dios como Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son creación, ellos son creadores, ellos no son creación. Y todo lo que ha venido a ser, todo lo que existe, ha venido a ser en algún punto. De esa manera, todo el universo cae en esa categoría de llegar a ser. El Dios eterno nunca llegó a ser, Él ha sido y Él ha existido desde siempre, pero todo el universo llegó a ser en algún punto, porque hubo un momento en el cual no existía, hubo un momento de la eternidad donde nada de lo que vemos ahora existía, nada de quienes somos o de lo que hay existía y llegó a ser en un momento determinado de esa eternidad de Dios. Antes de su existencia era Dios el ser eterno existente por sí mismo, la fuente de vida, quien es ser puro, vida pura y nunca llegó a ser cosa alguna. O sea, él nunca llegó a ser creación. Cuando dice nunca llegó a ser cosa alguna es porque él ya era y nunca tuvo un principio. Entonces nunca llegó a ser cosa alguna. Toda la creación recibe su vida de afuera, de él, pero él deriva su vida de sí mismo, no depende de nada para vivir. Hubo un tiempo en el que el universo no existía, nunca hubo un momento en el cual Dios no existía. Él es autoexistente, vida, yo soy el que soy. Esa es la expresión máxima del ser de Dios que aparece en Éxodo 3:14. Vamos a un momentico a Éxodo 3:14 que dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Esa es una declaración muy importante que desde Éxodo aparece en la Biblia y Jesucristo la va a repetir muchas veces. ¿Por qué él la repite? Porque él también es Dios. Él va a decir muchas veces, yo soy el que soy. De- es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hechos 17:18 dice correctamente, en él vivimos y nos movemos y somos. No podemos vivir, movernos o ser sin su vida, pero él siempre ha vivido, él se ha movido y ha sido. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios tiene existencia propia. A Dios nadie le dio su existencia, pero nosotros tenemos existencia gracias a Él. En Él tenemos la vida, en Él nos movemos, en Él somos. Sin Él, nada de lo que existe puede ser. Sin Él, nosotros no podemos tener vida.
y toda nuestra vida depende de Él. O sea que nosotros no tenemos existencia propia, sino que dependemos, nuestra existencia depende de Él, que tiene existencia propia. Por eso Él es la vida, por eso la declaración de que Él es la vida. Esta es la descripción ontológica más pura de Dios. Decir que Jesús es la vida, es decir, la verdad más pura sobre la naturaleza divina que Jesús posee. Y como en el versículo 3, entonces Él es creador. ¿Cuál fue el versículo 3? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que esa declaración de que Él es la vida es la declaración, una declaración maravillosa que tiene la palabra de Dios, que tiene las escrituras. Él es la vida. Sin Él no, nada puede ser, nada puede existir. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Por eso entonces tenemos esa declaración importante de Juan, que Él es la vida. En Él tenemos vida. Dice que es la descripción ontológica más pura. Ontológica quiere decir una descripción del ser. Ontología significa el estudio del ser. Y esa descripción ontológica más pura es que Él es vida. En Él está toda la vida. Aunque Jesús, el Creador, es la fuente de todo y de todos los vivos, la palabra vida del Evangelio de Juan siempre es una traducción de Zoé. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos visto esto, la traducción de Zoé, término que Juan usa para la vida espiritual o eterna. Esta la imparte Dios por su gracia soberana a todo aquel que crea en Jesucristo para salvación. Entonces estamos hablando de que esa vida de que Juan habla de Jesucristo, que en griego se conoce como Zoé y se traduce vida, es la vida eterna. Está hablando de una vida eterna que no tiene principio ni fin, la vida de Él, comparada con la otra vida que nosotros tenemos, que es bios, en griego es bios, que es llegar a ser, alguna vez llegamos a ser, algo nos dio la vida, de algo surgió nuestra vida, pero la de él que es Zoe no surgió de nada, esa siempre ha existido. Entonces cuando habla de esa vida nos está hablando de la vida eterna. Él también es el dador de la vida eterna. Jesucristo es dador de la vida eterna, porque todo el que en él cree tiene vida. Y esa vida la imparte Dios por su gracia soberana. Vamos a leer en el capítulo 6, versículo 37 a 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Dijimos 36 al 30, 37 al 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces esto es gracia soberana. El Padre imparte esa gracia soberana a través de Jesucristo a todo aquel que crea en Jesucristo para salvación. Y Cristo vino para eso al mundo, a impartir vida espiritual a los pecadores muertos en sus delitos y pecados. Esta es una frase de Efesios 2:1, que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor envió a Cristo, el Dios del cielo envió a Cristo para impartir vida a todos aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él imparte vida solo a aquellos que creen en Él, al que el Dios del cielo envió, al Padre envió, a Cristo. Aunque es apropiado hacer alguna distinción entre la vida y la luz, la declaración "la vida era la luz" acaba con la falta de relación entre las dos, o sea que las dos están relacionadas, la vida y la luz tienen una relación estrecha. En realidad, Juan está escribiendo de que la vida y la luz no se pueden separar, son esencialmente iguales, con la idea de que la luz enfatiza la manifestación de la vida divina. La vida era la luz, tiene la misma construcción del verbo, de que el verbo era Dios. Como Dios no está separado del verbo, sino que son la misma cosa en esencia, así también la vida y la luz comparten las mismas propiedades esenciales. O sea que estamos hablando en este versículo de Juan. Voy a volver a leer el versículo 4 y 5.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso esta parte está explicando que la vida y la luz son una misma cosa. El Señor es la vida y es la luz. Son la misma cosa. La luz se combina con la vida en una metáfora cuyo propósito es clarificar y contrastar. La vida de Dios es verdadera y santa. La luz es esa verdad y santidad manifiesta contra la oscuridad de las tinieblas y el pecado. Cuando en la palabra de Dios se habla de luz, siempre estamos hablando de la verdad. Todo el que está en la luz está en la verdad, mientras que el que está en la oscuridad y en las tinieblas está en la mentira. Está en la mentira de Satanás y no ha podido venir a la luz o no ha podido venir a la verdad. De eso está, de eso trata las escrituras cuando habla de la luz. Está hablando de la verdad y Cristo es la verdad y es la vida. Entonces estas cosas no se pueden separar de él. La luz, la vida y la verdad. La luz y la vida tienen el mismo enlace en Juan 8:12. Vamos a ver qué dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La relación entre la luz y la vida también es clara en el Antiguo Testamento, en el Salmo 36:9, que dice, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos luz. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, no es más que el brillo de la vida manifiesta y radiante de Dios en su Hijo. Pablo dice específicamente, Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De modo que la luz es la vida de Dios manifestada en Cristo. Esto se siente un poquito enredado, un poquitito enredado, pero cuando está hablando de la luz, está hablando de la verdad. La verdad manifiesta en Cristo. Cristo vino a manifestar esa verdad de Dios en los corazones para iluminar los corazones y que esos corazones tengan el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros tenemos el conocimiento de lo glorioso que es Dios porque Cristo vino a manifestar su gloria ante los hombres. Se hizo hombre, se hizo igual a nosotros para manifestar la gloria de Dios. La luz tiene su propia importancia además de su relación con la vida, como se ve en el contraste entre la luz y la oscuridad, un tema común en las escrituras. En lo intelectual, la luz se refiere a la verdad y en la oscuridad a la falsedad. En lo moral, la luz se refiere a la santidad y la oscuridad al pecado. Eso es otra de las descripciones que hace la palabra de Dios con respecto a las tinieblas. Cuando dice que nosotros andamos en tinieblas es porque andamos en pecado, pero cuando andamos en la luz, estamos andando en santidad. Otra de las manifestaciones de la luz, la santidad y las tinieblas, el pecado. El reino de Satanás es la potestad de las tinieblas, pero Jesús es la fuente de vida y la luz que en las tinieblas resplandece en las tinieblas del mundo perdido. Entonces, Cristo viene a ser esa luz que resplandece en nosotros los hombres que estábamos en las tinieblas del pecado. Todos los seres humanos estábamos en las tinieblas del pecado. En la antigüedad, antes de la venida de Cristo, andaban en tinieblas de pecado. Entonces llega Cristo y llega como una luz para resplandecer en esas tinieblas. Una luz que viene a dar vida a todos los que andábamos muertos en esos pecados, en esas tinieblas. Si hay preguntas hasta ahí, por favor, háganlas. Háganlas que este es el momento, porque esto parece un poquito enredado, pero simplemente está definiendo lo que es luz y oscuridad. Se está conectando Ruby desde, desde Pereira, Colombia. No sé si Ruby nos escucha en este momento. Esperemos un momentito. Bueno, Ruby tiene el micrófono en mute, en modo mute. Le damos la bienvenida si nos está escuchando. Más tarde, cuando terminemos la reunión, hablamos con ella le damos la bienvenida al grupo. Entonces, les decía que sí,
¿Hay alguna pregunta en este momento sobre la luz y la oscuridad? Es el momento de hacerla, que parece un poco enredado que Cristo es luz y es vida y que la vida y la luz están relacionadas. Adriana. Sí, profesor, sí, es un poquito enredado porque estamos hablando de la luz, de las tinieblas, y, pero entonces aquí lo que nos está enseñando es que Cristo es la luz que vino a este mundo, a iluminarnos para a través de él poder tener la vida eterna, y nos está mostrando de que las tinieblas es todo lo referente con Satanás. ¿Entendí bien o no? Eso es correcto y eso es lo básico que hay que entender aquí. Aunque la lectura esté un poquito enredada, esa es la parte básica. Entender qué es luz y qué es oscuridad y qué es luz y qué es vida, qué es lo que Juan, el apóstol Juan está escribiendo en estos versículos 4 y 5, que Él es la luz y es la vida. Entonces, para entender eso, tenemos que entender qué es luz, qué es oscuridad, qué es vida y por qué nosotros ahora tenemos la vida a través de la luz. Y que resumiendo todos estos términos, Jesucristo es todo eso. Es la luz, es la vida, eh, y que esa luz resplandece en la oscuridad y en las tinieblas, que es el pecado y que es la mentira de Satanás. Y que esa luz también es la verdad. Eso es lo básico. Eso es lo que hay que entender ahí y eso es lo más importante. Bueno, entonces, según se desprende de este versículo, no es que las tinieblas no entendieran la verdad sobre Jesús, al contrario, las fuerzas de la oscuridad lo conocen muy bien. En Mateo 8:29, algunos demonios clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Jesús en la casa de Pedro en Capernaum echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, la oscuridad o las tinieblas de Satanás conocen muy bien la luz. Ellos conocen muy bien quién es Jesús. Ellos conocen todo esto claramente. Pero el problema es que nosotros como humanidad andamos en esas tinieblas y no conocemos la luz. Vamos un poquito más adelante para que entendamos esto. En Lucas 4:41 dice que salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. En Lucas 4:34 un demonio aterrorizado le suplicaba, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. No era solo que los demonios conocieran la verdad sobre Cristo, además le creían. Santiago escribió, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Y eso es lo que esas tinieblas quieren que la humanidad, lo que quieren que la humanidad crea. Esas tinieblas están bien. Y por eso el problema con nosotros es que como no conocemos la luz, ellos sí la conocen porque ellos están allá al otro lado, nosotros no. Y para nosotros era muy difícil entender eso. Por eso Cristo tuvo que venir para dar a conocer esa luz. Como Satanás y sus demonios entienden con claridad total el juicio que les espera, han intentado por todos los medios matar la vida y extinguir la luz a lo largo de toda la historia. Si vemos a lo largo de la historia de la Biblia y a la historia de la humanidad, como lo revelan las escrituras, desde el principio Satanás ha intentado destruir la luz y la vida, ha intentado destruir a Cristo, ha intentado destruir toda esa línea de la cual vendría el Mesías, porque ellos conocen, ellos saben por dónde el Señor tenía planeado traerlos. Vamos a ver algunos ejemplos. Satanás intentó destruir a Israel en el Antiguo Testamento, la nación de la cual vendría el Mesías. También intentó destruir la línea real de la cual desencadenaría, descendería el Mesías, perdón. En el Nuevo Testamento instigó el intento inútil de Herodes por matar al niño Jesús. Al comienzo del ministerio terrenal de Jesús, Satanás intentó tentarlo en vano para alejarlo de la cruz. Después volvió a intentar la tentación por medio de sus más cercanos seguidores. Aún el triunfo aparente de Satanás en la cruz marcó en realidad su derrota final. Entonces ahí vemos muchas de las ocasiones en que Satanás intentó destruir esa luz y esa vida. Incluso nosotros vemos
desde el mismo Génesis, cuando Caín mató a Abel, porque Satanás creía que Caín era el hijo de la promesa que le había hecho a Eva cuando habló con la serpiente y le dijo que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Y entonces Satanás pensaba que destruyendo eh, o que dañando la descendencia de la mujer, dañando a Caín, iba a acabar con esa descendencia. Desde el principio de los tiempos, Satanás está intentando apagar la luz y matar la vida, pero sabemos que Satanás no pudo con esto. El triunfo aparente de Satanás en la cruz. Muchos dicen que Satanás triunfó en la cruz porque mató a Cristo, pero no, nunca triunfó. Ese era el plan maravilloso del Señor, de que Cristo muriera en el lugar de nosotros, pero Satanás no lo vio y creyó que había triunfado. Del mismo modo, los incrédulos se pierden eternamente por no haber conocido la verdad, sino no por no haber conocido la verdad, sino por rechazarla. Porque la ira esto es un versículo de Romanos, esto es un pasaje de Romanos 1, 18 al 21 que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto que decía el comentarista, que los incrédulos se pierden eternamente no por no haber conocido la verdad, sino por rechazarla, es lo que está diciendo Pablo en la carta a los Romanos, de que los incrédulos se pierden en su incredulidad, porque todo lo manifiesto de Dios, todo lo que es desconocido, lo que no se nos ha sido manifiesto de Dios, se hace manifiesto en la creación. Así que nadie tiene excusa, porque con todo lo que vemos en la creación nosotros podemos decir, hay un creador. Toda su creación habla del creador. Esto es imposible que se haya formado sin un creador. La perfección maravillosa, cómo todo funciona a la perfección, cómo nada se sale de sus leyes, nada se sale de las leyes naturales creadas por Dios. Entonces eso habla claramente de que hay un creador, pero los necios dicen no hay creador y se pierden en su necedad, se pierden en su incredulidad, se pierden eternamente en sus vanos razonamientos, dice Pablo en la carta a los Romanos. Si una persona rechaza la deidad de Cristo, no puede ser salva. Él mismo dijo en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Se acuerdan que había dicho que Cristo iba a usar este, esa manifestación de Éxodo, en Éxodo, de que yo soy el que soy, yo soy el que soy? Aquí vuelve Cristo y lo manifiesta. Vuelvo a leer esta parte. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es apropiado pues que Juan comience su evangelio donde enfatiza tan fuertemente la deidad de Cristo, con la afirmación poderosa de esa verdad esencial. Entonces estábamos viendo desde los primeros versículos la deidad de Cristo. Esa deidad no se puede negar. Ningún cristiano puede negar que Cristo es Dios, porque lo acabamos de leer. Si no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. Hay que aceptar de que Cristo se ha demostrado desde el principio. Para Ruby, que recién entra con nosotros a este estudio, puede ver los videos anteriores donde mostramos todo desde el principio, cómo esa afirmación muestra la deidad de Cristo desde el principio de los tiempos, cómo él ha sido la palabra encarnada, cómo el que estaba ya en la eternidad vino a hacerse hombre, a habitar con nosotros y a morir por nosotros. Entonces, esa afirmación de la deidad de Cristo es fundamental para nosotros como cristianos. Otra vez, si hay preguntas hasta ahí, háganlas en este momento.
Profesor, yo me confundí un poquito ahora que usted estaba diciendo que Satanás desde el principio quería, pues lo que quiere hacer siempre es intervenir, que por eso él quería acabar con Caín. ¿Por qué con Caín si el que murió fue Abel? No entendí esa explicación. Porque para Satanás lo que estaba haciendo era haciendo caer a Caín en una rebeldía grande. Caín fue el primer hijo. Caín supuestamente era el hijo de la promesa y Abel era el segundo hijo, pero Dios tenía preferencia por Abel y Caín se llenó de orgullo, de ira y mató a su hermano. Entonces, con este pecado lo que estaba haciendo era hacerlo caer en toda su maldad, en la maldad de Satanás, porque él creía que ese era el hijo de la promesa. Pero lo único que logró con eso, sabemos que la descendencia de Cristo venía era por Set, no por Caín ni por Abel. Pero Satanás viendo a Caín, él lo hizo creer que ese era el hijo de la promesa y lo hizo llenar de orgullo. Pero al final este no era la promesa era Set. Bueno, algo más en que haya quedado. Si no hay nada más, continuamos con otra parte de este primer capítulo. Vamos ahora a ver los versículos del 6 al 13, donde vemos la respuesta a esa palabra encarnada, cómo respondió la gente a ese Cristo, a esa palabra encarnada. Leemos en primer capítulo del Evangelio de Juan, de los versículos 6 al 13. ¿Qué hora es? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí vuelve Juan el apóstol a hablar de esa luz y de la vida, sigue hablando de la luz y de la vida. Y vamos a ver cómo la gente respondió a a esta luz y a esta vida encarnada. La vida sin pecado, las palabras sin precedentes y las afirmaciones sorprendentes de Jesucristo cautivaron la atención de las personas y las forzaron a reaccionar, cosa que hicieron de diferentes maneras. Entonces hubo diferentes maneras de reaccionar de las personas. Pero vamos a ver cuando dice que la vida sin pecado. Sabemos que Cristo pasó sin pecado por esta tierra. Vamos a ver en Juan 8:46. Dice, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué pues no me creen? Entonces no había manera de, de probar que Cristo tenía algún pecado. No le hallaron ninguna manera de probarle un solo pecado. Entonces esa vida sin pecado. Sus palabras sin precedentes. En Mateo 7:27 dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Recuerdan los pasajes donde el Señor le enseñaba a la gente y la gente se quedaba atónita viendo cómo él enseñaba? Porque les enseñaban no como los escribas les habían enseñado, como los fariseos enseñaban en la sinagoga, sino que enseñaba de una manera tal que ellos quedaban atónitos viendo esas enseñanzas, escuchando esas enseñanzas. Entonces, seguimos, la vida sin pecado, las palabras sin precedentes y las afirmaciones sorprendentes. ¿Qué afirmaciones sorprendentes hizo el Señor? En Juan 4:25 hizo una de las más sorprendentes. Cuando estaba con la mujer samaritana, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él declaró abiertamente, yo soy ese Mesías, yo soy ese Cristo. Y aparte dice, yo soy. La misma afirmación de Éxodo, cuando vimos en Éxodo que Él le dice, dile al pueblo de Israel que yo soy.
Entonces aquí hubo una afirmación sin precedentes, donde él declara abiertamente que él es el Cristo. Entonces, con esas declaraciones, con esa vida sin pecado y con esas palabras sin precedentes, vamos a ver cuáles fueron las reacciones de las personas, diferentes reacciones. Algunos se sintieron superficialmente atraídos por Jesús. Más adelante Juan relata en su evangelio que unos decían de Jesús que era un hombre bueno, simplemente decían que era simplemente un hombre bueno. Entonces esa es una afirmación muy superficial. Otros iban un paso más allá y decían que él era un gran líder religioso, un profeta. En Mateo 21:11 decía, y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Solo lo veían como un profeta más, otro de los profetas del Señor, de Dios. Posiblemente Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Ellos creían que era alguno de esos que había regresado y que estaba ahí con ellos. Por causa de la comida que Jesús creó para los galileos, la multitud decidió hacerlo rey por la fuerza, con la esperanza de que le quitara el yugo de los odiados romanos y continuara con la provisión milagrosa de alimento. Pero tal sentimiento material y superficial era fugaz. Eh, Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, esa multitud quedó como tan atónita también, digamos, de ver que él había multiplicado los panes y los peces, que cuando lo seguían querían hacerlo rey, pero simplemente para que él le siguiera alimentando, para que le siguiera dando comida gratis, sin que ellos tuvieran que trabajar y que los librara del yugo de los romanos. Entonces eso era como un creer en Cristo, pero de una manera muy superficial, por puro interés, solo por interés, interés de que lo librara. Ellos creían en un Mesías, como todos los judíos han creído en un Mesías que viene a liberarlos, pero a liberarlos como un rey, como un guerrero. Y ellos creían en él de esa manera, que lo iban a coronar rey, pero para que lo librara del yugo romano y que los alimentara todo el tiempo. Dice aquí el comentario, pero tal sentimiento material y superficial era fugaz. La misma multitud judía veleidosa que se regocijó con su entrada triunfal en Jerusalén, la que le gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, sería la que unos días después gritaba, fuera, fuera, crucifícale. Entonces vemos que esta multitud que en un tiempo gritaba y lo aclamaba, y dice el comentarista que era una multitud veleidosa. Veleidosa era cambiante, que de un momento a otro cambiaba. Entonces esa multitud primero lo aclamaba y decía Hosana en las alturas, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Después estaba gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, porque esta misma multitud que gritó dónde estaba en ese momento cuando estaban juzgando al Señor, que no lo defendieron y que lo querían hacer rey. Y en ese momento ya no lo querían como rey, sino que lo querían era crucificado. Entonces fue algo muy superficial, muy fugaz y muy materialista. Algunos se sentían fuertemente atraídos por Jesús, pero no estaban dispuestos a comprometerse con él. En Juan 12:42 nos dice que aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. El ejemplo clásico de quien se echa para atrás es el de un joven rico, pero también tenemos el ejemplo ahí de Nicodemo, que Nicodemo fue de noche a buscar al Señor para hacerle preguntas, pero no lo hacía de frente o en público para no ser expuesto y que no lo fueran a expulsar de la sinagoga. Ese es el tipo de personas que está hablando aquí esta parte, donde dice que algunos de los gobernantes creían fuertemente en él. Nicodemo creyó fuertemente en Cristo, pero no se arriesgaba a ser expulsado de la sinagoga. Al final parece que su arrepentimiento fue grande, pero eso lo vemos más adelante.
Dice también que un ejemplo muy claro es el del joven rico. Vamos a ver el ejemplo del joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos en este pasaje del joven rico que vino con mucho entusiasmo delante del Señor, que se sintió fuertemente atraído por el Señor y vino delante de él hincándose y le dijo, Maestro bueno. Él dijo una verdad porque el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Pero él era Dios. El joven estaba diciendo algo verdadero, pero no lo podía entender bien, él no podía entender con claridad esa parte. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno? Bueno solo es Dios. Y él quería saber cómo se llegaba, cómo se heredaba el reino de los cielos, cómo se llegaba a la eternidad. Para heredar la vida eterna, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dice, debes guardar los mandamientos. Y él le dice, los he guardado desde mi infancia, desde que era niño los he guardado. Y entonces el Señor le dice, solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres o repártelo a los pobres y sígueme tomando tu cruz. Para él esto fue muy duro, porque tenía muchas posesiones y no fue capaz de soltar sus posesiones para seguir a Cristo. Aquí en este pasaje hay varias cosas que se pueden decir acerca del por qué el Señor le pide que venda sus posesiones. Y una de ellas es que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. El Señor nos dijo alguna vez, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. O sea que nuestro Dios es donde esté nuestro corazón. Y le dice a este joven rico, vende todas tus posesiones. Y el joven rico se fue muy triste porque él amaba sus posesiones. Y amando sus posesiones está desplazando al Dios verdadero. Él está poniendo al Dios dinero o al Dios tesoro por delante del Dios verdadero. Entonces aquí el Señor le hace ver que su verdadero Dios era el dinero, las posesiones, y que él no era capaz de soltar sus posesiones para seguir al verdadero Dios. Y también le dice que la reparta entre los pobres. El segundo mandamiento nos dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Él no era capaz de amar a los prójimos, al prójimo, perdón. Él no era capaz de amar a los demás. Entonces no estaba cumpliendo ni el primero ni el segundo mandamiento y él creía que los cumplía todos. Cuando el Señor le pregunta, ¿debes cumplir los mandamientos? Y él dice, desde pequeño los he cumplido, el Señor le hace ver que no los está cumpliendo, porque el primero y el segundo, que son los más importantes, no los cumplía. No tenía el verdadero Dios porque tenía un Dios falso, que era el Dios de las riquezas, y no amaba al prójimo como se amaba a sí mismo. Entonces, con ese ejemplo, nos muestra que habían personas que venían con mucha decisión delante del Señor, pero que había cosas que los detenían y no eran capaces de soltarlas, como los gobernantes que no eran capaces de soltar su posición delante del gobierno y no se querían hacer expulsar de las sinagogas. Dice también que otros eran abiertamente hostiles hacia Jesús. De acuerdo con Juan 7:12, algunos afirmaban que engañaba al pueblo. Vamos a ver qué dice Juan 7:12. Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Entonces había gente que estaba diciendo que él los estaba extraviando. Algunos afirmaban que engañaba al pueblo. En su juicio ante Pilato, las autoridades judías le acusaron diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces lo acusaban las mismas autoridades judías, lo acusaban delante de Pilato diciendo que él se hacía
un rey y que le decía a la gente que no dieran tributo, que porque el rey el César no era el verdadero rey, sino que él era el rey. Y eso era falso, todos sabemos que esto era falso, esto era hostilidad contra el Señor. Aún después de su muerte continuaban las acusaciones difamadoras sobre él. Al día siguiente, que es el día de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces se acuerdan que ellos le pedían que le pusieran una guardia al frente de la tumba para que no se fueran a robar el cadáver porque él había dicho que iba a resucitar, entonces tenían temor de que estos discípulos de él se robaran el cadáver. Y por eso le pedían al gobernador que le pusiera una guardia al frente. Esto seguía la hostilidad aún después de muerto el Señor. Para otros Jesús era un loco, estaba poseído por un demonio o sufría trastornos. Juan 10:20 lo expresa así. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Los líderes de los judíos preguntaban con sarcasmo, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahora conocemos que tienes demonio. Incluso su propia familia en un punto fue a prenderle porque decían, está fuera de sí. Esto lo vemos en Marcos 3:21, donde su propia familia dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Esto es un pasaje donde le decían al Señor que estaba en una reunión, en una multitud, le decían, afuera están tu madre y tus hermanos, porque los hermanos creían que estaba loco, llevaba días sin comer, días hablándole a la multitud y no comía, entonces sus hermanos lo tildaron de loco. Los escribas y fariseos, incapaces de negar su poder sobrenatural y poco dispuestos a atribuirlo a Dios, solo se quedaron con la alternativa blasfema de que su poder provenía de Satanás. En Mateo 12:24, en Marcos 3:22 y en Lucas 11:15 vemos esas afirmaciones que decían, vamos a leer en Lucas 11:15, pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces esto era una blasfemia, porque eran las cosas que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de él. Ellos decían que lo hacía por medio de demonios o a través de Belcebú. Al parecer, ellos esparcieron esta mentira condenatoria por todo Israel, pues el acontecimiento registrado en Mateo y Marcos ocurrió en Galilea y el descrito en Lucas en Judea. O sea que esta historia de que él echaba fuera demonios por el mismo Belcebú ya se había regado por todo Israel. Ellos ya habían hecho correr esta noticia por todo Israel diciendo semejante blasfemia que estas cosas que él hacía a través del Espíritu Santo las hacía por Belcebú. El tema común que enlaza todas estas respuestas inadecuadas es la incredulidad. Entonces estamos viendo que hay diferentes grupos de personas que reaccionaron ante la venida de Jesús y todos reaccionaron de esta manera por incredulidad, que es el tema común entre todos ellos, la incredulidad. El pecado que finalmente condena a todos los que rechazan a Jesucristo. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús reprendió repetidamente a quienes rehúsan creer en él. Entonces, aquí vemos que el pecado que que finalmente condena a todos los que rechazan es la incredulidad, todos los que rechazan a Cristo, es la incredulidad, es el pecado imperdonable. El que está rechazando a Cristo está blasfemando. El que blasfema del Espíritu Santo eh, no tiene perdón, no tiene salvación. Entonces decíamos aquí que Jesús reprendió repetidamente a quienes rehusan creer en él. En Juan 5:38 dijo, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. En el mismo Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. En Juan 8:45 dice,
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y en Juan 8:45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús le respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Esto está en Juan 10 del 25 al 26. Entonces todo el tiempo los estaba reprendiendo porque no creían. Ustedes no creen, ustedes ven, ustedes oyen mis palabras, ven lo que hago y no creen. Y él los reprendía porque esa incredulidad los iba a llevar al castigo eterno, pero aún así no le creían. Y dice el comentarista, pero en contraste con la incredulidad de los perdidos, aquellos que el Padre entregó a Jesús creen completamente sus afirmaciones y enseñanzas. Ellos recibirán las bendiciones de la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados y la adopción como hijos de Dios. Vamos a leer en Juan 3, del 15 al 17. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, en medio de esa multitud hubo quienes creyeron en él, hubo mucha gente que creyó en él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez, a los incrédulos la ira de Dios está sobre ellos. No hay salvación para los incrédulos, para los que no creen en Cristo, pero para los que creen hay vida eterna, hay salvación y perdón de pecados. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los que hemos creído en Cristo, los que creyeron en Cristo en ese tiempo y los que han creído en Cristo desde siempre, han pasado de muerte a vida, han pasado de condenación a salvación y han pasado de, de condenados a ser perdonados. Nosotros que creemos en Cristo tenemos perdón de pecados, tenemos salvación y tenemos vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que si creemos en él, seremos resucitados en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ese es Juan 6:47. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto lo dice Hechos 10:43 y 13:39, que todos los testimonios que dieron los profetas hablan de lo mismo. Todo el que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo aquel que cree, todo el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna, tiene perdón de pecados y salvación. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que el que ama a Dios tiene que amar al Hijo. El que no ama al Hijo no ama al Padre. Los evangelios nos hablan de algunos de los que creyeron: Pedro, Natanael, los discípulos, la mujer samaritana y otros aldeanos, un hombre ciego a quien sanó, a quien Jesús sanó, las mujeres que visitaron la tumba vacía y Tomás, el otro era escéptico. Hechos 1:14 dice que los hermanos de nuestro Señor creyeron después de la resurrección. Tras haber establecido la deidad de Jesucristo en los primeros 5 versículos del prólogo, Juan ahora pasa a considerar las dos únicas posibles respuestas a dicha realidad: creer o no creer. Antes de describir la respuesta de esa realidad, Juan describe a quien vino a testificar de Jesús para que las personas puedan creer en él. Entonces, después de toda esta parte que hemos visto, de quienes creyeron y quienes no creyeron, ahora vamos a pasar a hablar de Juan el Bautista, pero vamos a dejar esta parte
para la siguiente semana, porque ya son las 8, ya se nos fue el tiempo, pero vemos cómo hubo una gran multitud que no creyó y hubo un poquito de gente que creyó. El Señor desde el principio está diciendo, pocos, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Hubo gran multitud de personas que vieron, que oyeron, que entendieron el mensaje de Jesucristo, pero no creyeron, no quisieron creer, se negaron a creer, se negaron a seguirlo. Y muy poquitos de ellos vinieron a Cristo, le creyeron y lo siguieron. Aunque los apóstoles al final tuvieron un poquito de incredulidad y de duda, después de la resurrección, después de que el Señor se les presentó, esas dudas se aclararon y ellos fueron hasta la muerte por defender ese evangelio, porque creyeron plenamente en el Señor. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Profesor, no pregunta ni nada, sino que le quería decir que me encanta el estudio porque usted está yéndose por toda la Biblia, o sea, está bien metido con la Biblia para poder dar el estudio. Lo que dice aquí en Juan lo vamos a leer en Génesis, en Lucas. Eso de verdad que muchas gracias porque nos muestra de que lo que está hablando es verdaderamente la palabra del Señor. Así es. Dios lo bendiga. Mire, esa conexión que tiene el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento es hermosa. Muy bien. Alrededor de todo este estudio nos vamos a dar cuenta de toda esa relación que hay. Al principio dijimos que el Antiguo Testamento señala a Cristo y el Nuevo Testamento muestra ese cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo. Entonces esa relación es innegable, es inseparable. Esos dos testamentos están completamente ligados y lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el estudio. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Padre eterno, Padre santo, te damos las gracias nuevamente por esta oportunidad que nos diste de reunirnos. Síguenos bendiciendo con tu palabra, Señor. Siguen llenando nuestros corazones con el pan espiritual, el alimento para la vida eterna. Señor, te agradecemos, te pedimos bendición por cada uno de los que estuvieron hoy reunidos con nosotros. Y en el nombre santo y maravilloso de Cristo te damos las gracias, Padre Santo, Padre Eterno, y clamamos por la bendición. Amén. Amén. Antes de despedirnos,